Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. El poder del amor. Özge Yaz devolvió la vida a Gökberk Demirci. Gökberk Demirci, uno de los nombres más queridos del mundo de las revistas, regresó a Turquía después de someterse a una operación de trasplante de órganos de emergencia en Estados Unidos debido a problemas de salud. Pero este viaje no fue solo una transformación física, también fue una de las pruebas más emotivas de cómo el poder del amor puede cambiar la vida humana. El mayor apoyo de Gökberk durante este difícil proceso fue su compañero de vida, Özge Yaz. Esta dramática e inspiradora historia, que tuvo lugar fuera del escenario, lejos de los focos de las cámaras, conmovió los corazones de miles de personas. Una resistencia silenciosa en un avión ambulancia. Durante la evacuación médica de Estados Unidos a Turquía, hubo un pesado silencio dentro del avión ambulancia. Mientras cada parpadeo en los monitores era observado con esperanza, había una mujer al lado de Gökberk, sosteniendo su mano fuertemente con ojos insomnes, Özge Yaz. Ni las celebridades ni la multitud del mundo de las revistas estaban con ellos en ese momento. Solo amor profundo y una lucha silenciosa entre la vida y la muerte. Él entendió antes que los médicos. Mientras el equipo médico controlaba constantemente los signos vitales de Gökberk durante todo el vuelo, la mayor atención y amor estaban nuevamente en los ojos de Özge. Escuchó todas las explicaciones médicas con gran atención y aprendió cada detalle. Observó intuitivamente situaciones que incluso los médicos a veces tenían dificultad en comprender. No importaba cuán emocionalmente agotado estuviera durante este proceso, no se dejó vencer por el miedo, al contrario, convirtió su miedo en poder. Primeras horas en Turquía, entre la tensión y la esperanza. Después de aterrizar en Turquía, Gökberk fue ingresado en cuidados intensivos en un hospital privado. El trasplante fue exitoso, pero persisten riesgos. A medida que pasaban los minutos y las horas, los informes sobre su estado cambiaban constantemente. Pero lo único que no cambió fue que Özge estaba allí, a su lado. Con su postura, paciencia y amor, era como un espíritu que se aferraba a la cuerda salvavidas de Gökberk. Una pequeña reacción, un gran milagro. En los primeros días, incluso el más mínimo movimiento de la mano o un abrir y cerrar de ojos se consideraba un milagro. Cuando Gökberk empezó a reaccionar de nuevo, la luz de la esperanza en los ojos de Özge también brilló de nuevo. Las oraciones silenciosas y los mensajes de apoyo compartidos en las redes sociales se convirtieron en una fuente de moral para los seres queridos de la pareja. Los mensajes, nuestros corazones están con todos ustedes, le recordaron a Özge que no estaba sola. Cada desarrollo fue motivo de celebración. Cuando Gökberk empezó a recobrar el conocimiento, sus primeras palabras estuvieron adornadas con lágrimas. La frase que susurró mientras miraba a Özge, gracias, encontró un lugar en el corazón de todos. Estas palabras no eran solo una expresión de gratitud, sino también de una renovada esperanza de vida. Cada nuevo día era un nuevo paso, una pequeña pero significativa victoria. Una relación transformada por el amor. Este proceso no solo profundizó la relación de la pareja, lo llevó a una dimensión espiritual. La siguiente frase que Özge dijo en una entrevista fue compartida por miles de personas:
amar es sostener a la otra persona cuando ya no puede soportarla. Esta declaración no solo les inspiró a ellos sino también a muchas otras personas. El apoyo inundó las redes sociales. Las publicaciones sencillas y emotivas de Ozge en las redes sociales fueron muy apreciadas. Él nunca hizo alarde ni presentó sus experiencias como una historia. Para él, esto no es una noticia, era la vida misma. Una publicación que decía, "No todos los héroes usan capas", fue compartida miles de veces. La mujer detrás de la recuperación, Ozge Yaz. El estado de salud de Gökberk mejora día a día. Su tratamiento continúa bajo la supervisión de expertos. Pero nadie niega que el verdadero factor de curación es una mujer que permanece decididamente a su lado. Ozge lo devolvió a la vida con su amor, con pasos cansados pero decididos, la devolvió a la vida. Esto no es solo una guerra de salud, es un manifiesto de amor. Lo que viven Gökberk y Ozge no es solo una historia de superación de una enfermedad. Esta es una historia de amor, lealtad y resistencia que supera los límites del espíritu humano. Ozge no solo estaba con su amante, lo devolvió a la vida. Y ahora, con el amanecer de cada nuevo día, ambos saben que el futuro no será fácil, pero será juntos. No olvide seguir nuestro canal para obtener la información más precisa y rápida sobre los famosos. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.